El ser humano es espíritu, cuerpo y alma. La palabra de Dios dice que el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Y esto se deja caer de inmediato en el ser humano cuando comete su primer pecado. Lo primero que muere en el ser humano es su espíritu. Luego comienza a morir el cuerpo en forma gradual. El ser humano entra en un proceso de muerte al momento de pecar contra Dios. Al paso de los años, un día el cuerpo también morirá, producto de haber pecado. Y lo que va a concluir el proceso de muerte es la muerte del alma. Cuando haya muerto el alma, habrá concluido el proceso de muerte del ser humano. El ser humano es trino, es espíritu, cuerpo y alma. El espíritu humano es lo que le permite al ser humano percibir las cosas que son del espíritu de Dios, conocer a Dios. Dios es espíritu y el ser humano tiene que conocerlo a través del espíritu humano. El cuerpo es lo que le permite al espíritu y al alma, particularmente al alma, interactuar en este espacio físico. El alma es nuestro yo, asiento de nuestras emociones. El alma tiene existencia eterna. Los ángeles son solamente entidades espirituales, no son trinos. Dios nos hizo a los seres humanos trinos, con sentimientos, con emociones. El alma almacena los recuerdos, el alma siente, el alma tiene deseo, el alma ama, el alma odia, el alma tiene existencia eterna. No todo acaba con la muerte física, no. Con la muerte física lo que ocurre es que el alma es desnudada del cuerpo y el alma va al infierno a esperar en tormentos el juicio ante el gran trono blanco para pagar el alma por los pecados que ha cometido el alma. Porque el alma que pecare esa morirá. Y el alma que peca tiene que morir. Y eso le ocurre a todo ser humano. Todo ser humano tiene que reconocerse así, en la grave situación en la que está, espiritual, moral y judicialmente. Judicialmente su alma está condenada a la muerte por haber pecado. En Ezequiel 18:4 el Señor ha dicho, el alma que pecare esa morirá. En el cuerpo humano está arraigada una naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar al ser humano hasta que se muera, hasta que el cuerpo físico muera. Si el ser humano no se quiere reconocer así, no se ha arrepentido. Espiritualmente el ser humano ha muerto por haber pecado. Desde el momento que el ser humano abandona su estado de niñez, comete su primer pecado y entra en un proceso de muerte. Su espíritu murió. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo dice, porque el hombre natural, ¿cuál es el hombre natural? El que tiene solamente el alma viva y su cuerpo físico vivo. Su espíritu ya no está más. Su espíritu murió por haber pecado. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu, pero como el Espíritu está muerto por haber pecado, para él las palabras de Dios son locura. Todo lo espiritual es locura, no las puede entender porque es un ser humano guiado solamente por las emociones del alma. Es un ser humano meramente natural. Para que ahora el proceso de muerte continúa con el cuerpo. Ya murió el espíritu. Así está todo ser humano en este mundo. Ahora la muerte viene por el cuerpo humano. Antes de que el cuerpo muera y el alma tenga que ser desnudada del cuerpo, el espíritu tiene que volver a nacer. Eso lo hace el Señor. El Señor tiene que volver a ser el espíritu en el ser humano. Porque Dios no es Dios de muertos espirituales. Dios es Dios de vivos espirituales. De vivos espirituales, que tengan su espíritu vivo. Entonces eso es importante que el ser humano lo entienda. Arrepentimiento en la Biblia significa metanoia, metamorfosis de los pensamientos. Es un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe, en los tres estados en que está el ser humano ante Dios. El ser humano está espiritualmente, ¿cierto? Su espíritu está muerto por haber pecado. ¿Ya? En su cuerpo hay una naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar hasta que se muera. No podrá el ser humano dejar de pecar y eso es extremadamente grave porque la paga del pecado es muerte, porque el alma que pecare, esa morirá. Y ahora el ser humano tiene que reconocerse pecador, una persona que va a pecar contra Dios hasta que se muera porque en el cuerpo está arraigada esta naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar hasta que se muera. Su espíritu murió, necesita nacer de nuevo. Su cuerpo tiene que ser vestido de incorrupción para ir al cielo. Y además el alma está condenada a morir. El alma está condenada a que una vez que sea desnudada del cuerpo vaya a parar al juicio ante el gran trono blanco para pagar por los pecados del alma. En ese juicio no hay misericordia, porque ahí serán pagados los pecados del alma.
Entonces el ser humano tiene que reconocerse así. Así está todo ser humano en este mundo. Eso es arrepentimiento, un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe en los aspectos espiritual, moral y del alma, judicial. El Señor dice en Lucas 13, del 1 al 5, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir esto? Si no queréis reconoceros así, que habéis entrado en un proceso de muerte por haber pecado, que el pecado en sí no tiene perdón, el pecado es castigado con la muerte. No tiene perdón el pecado no se paga guardando santidad, dejando de pecar, haciendo buenas obras, perseverando en alguna liturgia. No, el pecado no se paga así, el pecado se castiga con la muerte, y la muerte del alma. Entonces, eso es arrepentimiento, es un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe, los aspectos espiritual, moral y judicial. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago el mal que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es en mi carne, no mora el bien. Eso lo leemos nosotros en Romanos 7. Ahora, lo que pasa es que el ser humano tiene que reconocerse así. Esto es el arrepentimiento, metanoia. En Romanos 2.5, el apóstol Pablo escribe, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se habla del corazón, no del músculo cardíaco, se habla de la mente. En la Biblia el corazón es la mente humana, donde se toman las decisiones, donde se cree o no se cree, en la mente. Entonces, dice la palabra del Señor, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, tus pensamientos no habiéndose convertido en lo que dice la Biblia. Eso es no arrepentirse. Por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En Hechos 17, 30 y 31, el apóstol Pablo predica, pero Dios, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí está la palabra metanoia. Por cuanto ha establecido un día Dios en que ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El ser humano está demandado por Dios al arrepentimiento, no de los pecados, porque eso no está en la Biblia. Para ser salvo el ser humano no saca nada con arrepentirse de los pecados, esa es una obra humana. Es una obra humana, de decisión humana. En cambio, el arrepentimiento genuino para salvación está registrado en la palabra original en la Biblia, en el original, metanoia, que es un cambio en la mente, un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe los aspectos moral, judicial y espiritual ante Dios. Porque el ser humano, en los tres estados en que está ante Dios, está así, mira, está moralmente corrompido, no podrá dejar de pecar hasta que se muera. Judicialmente su alma está condenada a la muerte, el alma que pecare esa morirá y toda alma ha pecado. Espiritualmente está muerto, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. La paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Y el ser humano ha pecado, ha entrado en un proceso de muerte. El ser humano es trino, el ser humano es espíritu, es cuerpo y alma. Y cuando el ser humano abandona su estado de niñez, comienza a pecar contra Dios, muere su espíritu de inmediato. El ser humano queda convertido meramente en un hombre natural, guiado por las emociones del alma, nada más. Ya no es un ser espiritual. 1 Corintios 2, versículos 14 y 15, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu, espiritualmente, pero como el Espíritu está muerto, ya no existe más el Espíritu. Entonces el ser humano tiene que entender que Dios le tiene que hacer volver a ser el Espíritu, nacer de nuevo, porque está espiritualmente muerto, por eso no entiende la Biblia. Por eso el ser humano no entiende la Biblia, no puede entender a Dios, no sabe lo que va a pasar después de la muerte, está en oscuridad. Anda en tinieblas sin saber a dónde va después de morir. Es un ser meramente natural, no es espiritual el ser humano. ¿Cuándo el ser humano nace de nuevo espiritualmente? ¿Cuándo Dios le hace nacer su espíritu? Bueno, cuando el ser humano se reconoce así, pues. Cuando se reconoce que está espiritualmente muerto y que Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces el ser humano entiende que está espiritualmente muerto, no va al cielo, tiene su espíritu muerto porque ha pecado contra Dios, como todos. Y ahora, antes de que el cuerpo muera, por una enfermedad o por vejez, el espíritu tiene que nacer de nuevo. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos, tiene que nacer de nuevo el espíritu. Y eso lo hace el Señor. ¿Cuándo? El espíritu tiene que nacer de nuevo para que el alma quede librada de la muerte. Porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos.
Dios es Dios de vivos, de personas que están vivas espiritualmente, vivos. Cuando el cuerpo muera, cuando el espíritu ha nacido de nuevo, el alma está aquí. Cuando el cuerpo muera y el espíritu nacido de nuevo permite al alma irse al cielo, al cielo. Más, espíritu, cuerpo, alma. Todo ser humano por pecar muere espiritualmente. Si el cuerpo llega a morir con su espíritu muerto, el alma va al infierno, porque Dios no es Dios de muertos espirituales, Dios es Dios de muertos. ¿Cómo lo hace el ser humano para que Dios le vuelva a hacer nacer de nuevo espiritualmente? Bueno, el ser humano tiene que verse así. Esto es arrepentimiento. Esto es arrepentimiento. Arrepentimiento. Que tú te reconozcas así como estás, espiritualmente muerto, necesitado de nacer de nuevo. Y eso lo hace Dios. Moralmente corrompido, que vas a pecar contra Dios, lo quieras tú o no, aunque te duela, hasta la muerte. Porque en el cuerpo físico está arraigada una naturaleza pecaminosa que le va a hacer pecar al hombre hasta que se muera. Y el alma tiene que ser librada de la muerte porque está condenada por haber pecado. Porque el alma es la que peca contra Dios. Cuando el ser humano se reconoce así, se ha arrepentido. Y ahora, para ser salvo de todo esto, el ser humano tiene que creer que Dios le salvó cuando Dios mismo se hizo hombre y vino en la persona de Cristo a sustituirlo al ser humano en la cruz del Calvario. Cristo murió por nuestros pecados, es el anuncio dado por Dios. Esto es el Evangelio, un anuncio. Evangelio es un anuncio. Cristo murió por nuestros pecados. Escucha, amigo, si Cristo murió por tus pecados, judicialmente, ante el juez y ante el juicio, tus pecados ya no existen más, porque Cristo murió por tus pecados. Aquello que mataba tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, que eran tus pecados, fueron todos ejecutoriados, pagados como se tienen que pagar los pecados, con la muerte. ¿Quién murió por ti? Cristo. Cristo cargó todos tus pecados en su cuerpo. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué objeto hizo eso Cristo? Para poder dejarte a ti sin pecado judicialmente. Si Cristo tomó todos tus pecados y los cargó en su cuerpo, judicialmente tus pecados ya no existen más ante el juez, ante el juicio. Luego Cristo muere por tus pecados. 1 Corintios 15, versículos 3 al 5. Este es el anuncio de Dios. El anuncio de Dios que ha sido predicado por Cristo, por los apóstoles. Este es el Evangelio, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, entonces tú ya no morirás en tus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por tus pecados. Este es un hecho histórico, real, acaecido hace 2000 años en la nación de Israel, específicamente en la capital, Jerusalén. Allí Cristo fue muerto por tus pecados. Los pecados se pagan con la muerte. Cristo murió por tus pecados. Él los cargó todos y judicialmente te ha dejado exento de toda condena. Que Cristo haya muerto por tus pecados significa que judicialmente, ante el juez, tus pecados ya no existen más. No pueden ser castigados. Como un delito, que es el pecado que se castiga con la muerte, no puede ser castigado dos veces. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Cristo te pagó todos tus delitos, que son pecados que se pagan con la muerte. Cuando Él murió, Él los cargó y Él murió por tus pecados. Si tú lo crees, eres salvo. Si no lo crees, eres condenado. Eso es. Por eso que el Señor Jesucristo, iniciando su ministerio, comenzó a demandar a todo ser humano: arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Lucas 13, del 1 al 5. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no os queréis reconoceros que habéis muerto espiritualmente por haber pecado y necesitáis nacer de nuevo. Si no os queréis reconocer que son seres corrompidos, van a pecar contra mí hasta que se mueran, todos pereceréis igualmente. Si no queréis reconoceros que judicialmente vuestras almas están condenadas a la muerte por haber pecado, todos pereceréis igualmente. Cuando el ser humano nace de nuevo, espiritualmente, su espíritu nace de nuevo. Estaba muerto y ahora nace de nuevo. Su alma queda librada de la condena a la muerte. Y el cuerpo tiene que morir, porque en el cuerpo físico está arraigada la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que cambia en el ser humano? Cambia su estado espiritual, nace de nuevo. Ahora es un ser vivo espiritualmente. Antes estaba muerto, ahora nació de nuevo. Judicialmente estaba condenada su alma. Ahora su alma quedó exenta de toda condena porque la persona creyó que Cristo lo salvó cuando Cristo murió por sus pecados. Pero el cuerpo tiene todavía arraigada la naturaleza pecaminosa. El cuerpo tiene que morir para que Cristo, a la resurrección del cuerpo, lo haga nuevo, incorruptible, sin pecado. Y ahí el ser humano trino irá al cielo, a la vida eterna. Eso es arrepentimiento y esto es la fe en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dios los bendiga. Ulises Astudillo desde la playa de Ritoque.